Saludos y bienvenidos y bienvenidas a una clase más del curso de Electrónica 1. En esta clase vamos a iniciar simulando uno de los circuitos que nosotros resolvimos en la clase anterior en la pizarra en el simulador de circuitos MicroCap para irnos familiarizando con el simulador y ver cómo podemos comparar los resultados que nosotros obtenemos de un análisis a mano, de un análisis en papel, compararlo con los resultados que normalmente obtenemos en un simulador, donde nuevamente los elementos se sustituyen o se simulan con modelos numéricos más precisos. Vamos a ver en realidad cuánto es esa diferencia y cuánto es la desviación entre los resultados producidos por el simulador y los resultados que nosotros obtuvimos analíticamente. Entonces vamos a simular el último ejercicio que resolvimos la vez pasada, en donde teníamos tres resistencias, tres diodos y varias tensiones de nodo. Entonces, yo voy a iniciar un circuito nuevo, ¿verdad? Recuerden que si ustedes tenían aquí un circuito anterior, pueden crear uno nuevo si ustedes quieren, yendo aquí a File y le dicen New Schematic, ¿verdad? New Schematic File, le dan OK y se crearía este entorno de trabajo que ustedes ven acá. Se van acumulando, ¿verdad? Los documentos que uno va trabajando en el MicroCap aquí con estas pestañas. Si ustedes no los quieren ver todos aquí apilados, pues entonces cierran los que no ocupan y dejan nada más el circuito en el que ustedes van a trabajar. Entonces lo primero que yo voy a insertar para este circuito son las tres resistencias. Entonces me voy a ir aquí al menú de resistencias y voy a seleccionar la resistencia vertical. A esta primera resistencia, que es R1, le voy a asignar 2K. Recuerden que no hay que poner ohms ni nada parecido, ¿verdad? Es simplemente el multiplicador, 2K en este caso. Le damos Enter y ya aquí tenemos R1 de 2K. Luego voy a colocar R2, que R2 tengo que es de 6K. Y finalmente tengo R3, que es de 2K nuevamente. Entonces ya ahí tengo las tres resistencias. Yo las puedo seleccionar y las puedo acomodar en alguna otra parte, ¿verdad? Donde yo quiera acomodarlas. Vamos ahí. Recuerden que si yo selecciono un componente y vengo aquí a este botón que se llama Rotate, yo le puedo dar vuelta al elemento, ¿verdad? Como a mí me sirva más. O si presiono aquí Flip Y, le doy vuelta al elemento en el eje Y. También se vale para X. Ok, ahora necesito ir a colocar los diodos. Entonces voy a seleccionar aquí en el menú de diodos, por ejemplo, que es el que está acomodado de esta forma. Lo voy a poner acá y vamos a ir a seleccionar un diodo comercial. La idea es simularlo con un diodo que sea realista, digamos, que sea que lo simule como si fuera un diodo real o cercano a un diodo real. Yo voy a seleccionar, digamos, el 1N4148 que estuvimos viendo también en clase. Voy a seleccionar este diodo, le voy a marcar acá a la ventana para que me muestre en pantalla el número de parte que yo seleccioné, y entonces vean que ya aquí me aparece el 1N4148. Luego hay otro diodo que tiene que ir como por acá. Voy a seleccionar igual el 1N4148, que se supone que los tres son iguales, y voy a colocar el tercer diodo como por aquí, y va a ser también el 4148. Listo. Voy a hacer este diodo un poquito más para arriba. Bueno, aquí vean que si yo los conecto juntos no tendría necesidad de conectar un cable, porque ya ellos están haciendo contacto en este caso. Entre estos de acá sí luego vamos a tener que poner cable. Ahora me queda poner las fuentes de alimentación. Recuerden que el potencial aquí arriba era un potencial de 10 volts. Por lo tanto yo necesito conectar una fuente de tensión independiente. La voy a pegar aquí del componente directamente. Y esa fuente es una fuente de 10 volts.
Voy a marcar acá para que lo muestre. Entonces vean que ya aquí tengo la fuente de 10 volts con el positivo tocando la terminal superior del diodo. O sea, lo estamos conectando a 10 volts positivos. Luego acá teníamos que conectar 5 volts, por lo tanto igual traigo una fuente, la conecto acá, le digo 5 volts, que lo muestre y me aparece la fuente aquí. Y finalmente aquí abajo necesito una tensión de menos 5 volts. Entonces traigo la fuente y ahora más bien la coloco con la terminal negativa viendo hacia la resistencia de 2K. Y aquí utilizo el valor positivo, 5 volts, ¿verdad? Si ustedes quieren utilizar el valor negativo, que eso también se puede hacer, tendrían que hacer lo siguiente. Digamos que igual quiero los menos 5 volts, pero no quiero darle vuelta a la fuente, o quiero manejar la fuente negativa. Entonces, en ese caso me traigo la fuente, la conecto con el punto positivo hacia la resistencia, y ahora sí, le coloco una tensión negativa de menos 5 volts. Entonces aquí tengo una tensión de menos 5 volts. Entonces cualquiera de las dos formas es válida. Yo prefiero utilizar la otra porque por alguna razón el menos de la fuente me parece como más claro para yo darme cuenta que la tensión es negativa. Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿verdad? Ustedes lo manejan como ustedes quieren. Yo ahora voy a conectar con cable los puntos que me hacen falta. Entonces me vengo acá a la herramienta de cable y vamos a conectar estos segmentos que nos hacen falta. Ok, ya conectamos el diodo 2 y ahora va el diodo 3. Ahora, tanto este punto como este que tenemos acá y este que están acá están en realidad conectados al mismo nodo, que es el nodo de referencia. Entonces ustedes podrían cablearlos todos juntos y al final le ponen el símbolo de referencia, o más fácilmente traen el signo de referencia y lo conectan a la terminal superior en cada caso. Y ahí pues mi microcap sabría que ustedes están conectando todas esas terminales al mismo nodo. Ok, entonces ya aquí tenemos el circuito montado. Ahora lo voy a salvar. Voy a ir aquí a File, Save As. Y yo en esta carpeta que está aquí, la carpeta donde se instala el microcap, yo hice una carpeta anterior que se llama circuitos. Y ahí ven que ya tengo varios circuitos armados. Entonces simplemente voy a seguir con la cuenta y a este le voy a poner circuito 27. Le voy a dar Save. Ya lo tengo salvado, vean que ya aquí me aparece circuito 27. Y ahora pues sí, vamos a simularlo. Lo que nos interesa es conocer la corriente en cada una de las resistencias y las tensiones de estos nodos que nosotros habíamos dicho que eran V1 y V2. Entonces no necesitamos graficar nada en este momento, simplemente ver los valores estáticos de esas corrientes y de esas tensiones, por lo que el tipo de análisis que tenemos que hacer en este caso es, igual que lo usábamos en el otro curso, Dynamic DC, para ver esos valores estáticos. Entonces vamos a seleccionar ahí, nos aparece esta ventana, si ustedes quieren la cierran, le dicen OK, esto lo pueden mover para otra parte si ustedes gustan, y vean que ya aquí me están apareciendo las tensiones de los nodos. Ustedes pueden mover estas burbujas como para un lado, para que no les estorbe tanto en el circuito, y vamos a ir comparando. Entonces vean que estas son tensiones de nodo, es decir, este nodo que está acá está a 10 volts, como ya nosotros sabíamos, este a 5 volts y este de aquí abajo está a menos 5 volts. Vean que aparece negativo. Este nodo entre el diodo y la resistencia está a 9,398 volts. ¿Ok? Este que es V1 dice que está a 6,901 volts. Mientras que este que era el nodo 2 o V2
nos dice que está a menos 587,781 milivolts, es decir, menos 0,587 volts, ¿verdad? Estas serían las tensiones. Vean que V1 y V2 están muy cerca de los valores que nosotros encontramos. Nosotros habíamos dicho que V1 era 6,9, tenemos una diferencia mínima. Y habíamos dicho que V2 era de menos 0,6 volts, que bueno, si redondeamos este valor, vamos a llegar precisamente a ese resultado. Entonces vean que los resultados en cuanto a V1 y V2 están muy cerca de los que nosotros obtuvimos con el análisis. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos para saber cuál de los diodos está operando en polarización directa y cuáles están funcionando en polarización inversa? ¿Y cómo es que estos resultados nos aparecen bien sin retirar los diodos que nosotros ya habíamos encontrado que no estaban en conducción, es decir, que estaban en corte? Pero entonces vamos a ir a ver las corrientes en cada uno de los ramales con este botón, ¿verdad? Recuerden que con este botón de aquí activan o desactivan las tensiones de nodos. Con esta tensión, con este botón de acá, ustedes activan o desactivan las corrientes de cada ramal, y aquí ustedes podrían ver la potencia en cada uno de los dispositivos si ustedes quieren. Yo voy a dejar por ahora las corrientes y las tensiones. Entonces la flechita nos indica el sentido de esa corriente. Y también si ustedes quieren pueden mover estos letreros como para otra parte, los pueden poner aquí a la par de la flecha para que no se confundan de cuál es cada corriente. Pueden traer esta para acá. Entonces vean aquí que microcap nos está diciendo que la corriente por R1 es una corriente de 1,248 miliamperes. A nosotros nos había dado 1,25 miliamperes, o sea, estamos muy cerca. La corriente por R2 ya nos dio 1,248 miliamperes también, o sea, muy cerca del valor resultante, y la corriente en R3 es de 2,206 o 206 miliamperes. Ya a nosotros nos había dado 2,2 cerrados miliamperes. La corriente por el diodo 1 es de 957 microamperes, una corriente muy pequeña, pero es una corriente que va en el sentido correcto para que el diodo esté polarizado en directa. Y vean aquí que por el diodo D2 está circulando una corriente en sentido contrario de 28,016 nanoamperes. O sea, es una corriente básicamente de 0 amperes, muy baja. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que microcap ya se dio cuenta que este diodo está apagado, este diodo está en corte. Por lo tanto, esta corriente que está fluyendo a través de él es básicamente la corriente de saturación inversa. Él ya se dio cuenta que el diodo está apagado y no hay necesidad de que nosotros lo quitemos para obtener los resultados finales. Más bien, manteniéndolo en estas condiciones obtenemos resultados aún más cercanos de los reales, porque al menos estamos ya considerando la corriente de saturación inversa del dispositivo que continúa fluyendo a pesar de que el dispositivo está en corte. Ven, entonces ya aquí tenemos resultados mucho más precisos de las variables del circuito. Microcap inmediatamente se da cuenta cuáles diodos conducen, cuáles no. Los que no conducen pues mantienen una corriente de saturación inversa y una tensión entre sus terminales, y los que conducen pues mantienen una tensión muy baja. Vean que la tensión en este diodo, por ejemplo, es de 10 volts menos 9,398, que si ustedes la calculan obtendrían la tensión de operación de este diodo de acá. La tensión de este diodo sería 5 volts menos esta tensión de acá de 6,901, o sea, una tensión negativa. Es una tensión que es positiva, más bien de cátodo a ánodo, evidentemente porque está polarizado en corte. Y la tensión en este diodo sería 0 menos este valor negativo, es decir, va a tener una tensión positiva de alrededor de 587,7 o 0,8 milivolts en este caso. ¿Ok? Y vean que los resultados
tampoco son extremadamente diferentes de los resultados que nosotros obtuvimos en el análisis en papel, más bien están muy cerca de los valores reales. De tal forma que entonces confirmamos que utilizar el modelo simplificado para los diodos es casi siempre suficiente para nosotros poder obtener variables muy cercanas a las reales o resultados muy cercanos a los reales sin tener que complicarnos excesivamente con la parte matemática. Entonces es una simplificación que vale la pena hacer porque nos facilita el trabajo por un lado y por otro no nos, nos permite obtener, sí nos permite obtener resultados muy precisos. Vean que ustedes pueden obviamente cambiar las variables del circuito, cambiar las resistencias, cambiar los valores de los diodos, cambiar la configuración y volver a repetir el análisis. Eso también se puede. Sería cuestión de venir acá a análisis, desactivar la simulación, hacer los cambios en el circuito y volver a analizar, ¿verdad? Esa pues es la mecánica básica del uso del simulador. Entonces de esta forma ustedes pueden corroborar los resultados que ustedes obtienen de su análisis en papel. De hecho, para eso es el simulador. El simulador es para confirmar que los resultados estén bien o para detectar errores y entonces corregir en el análisis en papel. Cuando a uno no le dan el número de parte, como en este caso para los diodos, uno puede seleccionar cualquiera. Uno puede incluso revisar hojas de datos de estos diodos y buscar alguno que tal vez se acerque más al modelo que uno está trabajando y simular el circuito de esa manera. Si se obtienen resultados que son levemente diferentes, pues son de nuevo diferencias que uno puede tolerar en el tanto a uno no se le indicó un número de parte en particular, ¿verdad? Entonces, si uno selecciona un diodo que tiene tal vez características muy diferentes, pues ahí sí vamos a obtener posiblemente resultados un poco más diferentes. Sin embargo, en este caso, el 1N4148 se comporta de manera similar al diodo que nosotros utilizamos en el ejemplo, que tenía una tensión de umbral de 0.6 volts. Entonces, básicamente, lo simulamos y obtenemos resultados muy parecidos. Perfecto, entonces esto sería en cuanto a la simulación de este circuito y ahora vamos a hacer una demostración práctica sobre prueba de diodos. Entonces vamos a ir a ver esa demostración. Perfecto, vamos a realizar ahora una demostración adicional para comentarles un poco sobre la prueba del diodo. Es decir, cómo hacemos nosotros para probar que un diodo semiconductor que nosotros tengamos real funciona adecuadamente o no funciona adecuadamente. Para esa prueba normalmente se utiliza un multímetro digital o un multímetro analógico, el que ustedes tengan. Yo voy a utilizar este multímetro digital y voy a seleccionar una opción acá en el multímetro que se llama prueba de continuidad o prueba de diodos. Y esto funciona de la siguiente manera. Para la continuidad yo voy a tener mis dos puntas de prueba aquí con el multímetro y el multímetro me va a indicar básicamente con un pitido cuando exista conducción o cuando existe una trayectoria de resistencia muy baja entre las dos puntas del multímetro. Entonces vean por ejemplo que si yo las pego, se pone un 0 en la pantalla y sale ese pito diciéndome que obviamente yo tengo un cortocircuito entre las dos puntas de prueba. Entonces, si nosotros tomamos un diodo semiconductor cualquiera, o uno de propósito general obviamente, por ejemplo este que es el 1N4002, que ustedes lo ven, es un diodo semiconductor de silicio. El diodo debería de presentar una resistencia muy baja únicamente cuando nosotros lo polarizamos en directa, cuando el diodo permite el flujo de corriente a través de su cuerpo.
Si nosotros intentamos hacer fluir corriente al revés, el diodo va a bloquear esa corriente y se va a convertir básicamente en un circuito abierto. Entonces la prueba del diodo consiste en verificar que haya continuidad en el dispositivo únicamente en un sentido, que es en el sentido de polarización directa de ánodo a cátodo. Si hay continuidad en ambos lados o en ambas direcciones, quiere decir que está fluyendo corriente en ambas direcciones. Por lo tanto, el dispositivo está dañado. Entonces, en este dispositivo yo aquí tengo el cátodo de este lado, tengo el ánodo en este lado. Entonces voy a conectar el negativo del multímetro y el positivo al otro lado y va a fluir una corriente a través de él. Esa corriente me va a permitir a mí revisar cuál es la tensión entre sus terminales. Vean que en este caso yo tengo una tensión de más o menos 0.683 volts a través del diodo cuando lo conecto en polarización directa. Ahora vean qué ocurre si yo lo conecto al revés. Si yo lo conecto al revés, no leo ninguna tensión. Es decir, este dispositivo es un circuito abierto en estas condiciones. Entonces vean que este diodo está operando normalmente porque cuando yo intento fluir corriente de cátodo a ánodo, como en este caso de más a menos, la corriente no circula y yo no registro ninguna tensión. El multímetro lo que hace es hacer fluir una corriente pequeña para verificar si el diodo conduce o no conduce. En este caso no está conduciendo. Pero si yo le vuelvo a dar vuelta y lo vuelvo a conectar, vean que registro una tensión, y una tensión muy cercana a la tensión de umbral que nosotros vimos para los diodos de silicio. En este caso serían como 0.6 volts. Esa tensión obviamente va a variar si nosotros hacemos variar la corriente, pero ya en este valor ya podemos tener una idea bastante clara de que el diodo está bueno, está funcionando bien, porque tenemos una tensión en polarización directa y en polarización inversa tenemos un overload, ¿verdad? Un fuera de rango, un circuito abierto. En eso consiste básicamente la prueba de diodos. Consiste en registrar la tensión a través del dispositivo en ambas direcciones. Voy a tomar otro diodo, este también es un 1N4002, y vamos a revisar si este diodo está bueno o malo. Aquí lo tengo con el cátodo de este lado y con la terminal del ánodo de este lado. Entonces, y yo lo reviso, ¿verdad?, con la marca que normalmente está en uno de los extremos, una raya, una banda, que es la que me indica la posición del cátodo. Entonces conecto el cátodo al negativo, el ánodo al positivo, y vean que obtengo una tensión muy parecida a la que obtuvimos con el otro diodo. Esto en polarización directa. Ahora en polarización inversa, si le damos vuelta, overload, o sea fuera de rango, tenemos una tensión muy alta, circuito abierto, y por lo tanto no hay flujo de corriente a través del dispositivo. Entonces, conclusión, este diodo también está bueno. Si hubiéramos obtenido tensión en ambos lados, es porque el diodo está cortocircuitado, digamos, está en cortocircuito, y si hubiéramos obtenido OL en ambas direcciones, implica que el diodo está abierto, ¿verdad? Hay un circuito abierto, se quemó probablemente y ya no hay contacto entre ambos lados. Entonces, para un diodo dañado, tendríamos que obtener OL en ambas direcciones o una tensión muy baja en ambas direcciones. Para un diodo en buen estado tendríamos OL en polarización inversa y una tensión aproximadamente igual a la tensión de umbral en polarización directa. Y en eso consiste básicamente la prueba de diodos. Entonces vamos a continuar con la clase. Perfecto, entonces para continuar con la clase de hoy, vamos a comenzar a ver a partir de este punto el uso de circuitos electrónicos donde vamos a tener combinaciones de elementos que trabajan en corriente directa
y algunas señales de entrada que van a ser señales de corriente alterna. Entonces vamos a comenzar a utilizar este tipo de señales en nuestros análisis y vamos a hacer manipulaciones de estas señales alternas utilizando los circuitos electrónicos que vamos a ir viendo. Entonces vamos a trabajar con diferentes tipos de señales donde estas son como las más comunes. Vamos a utilizar la señal senoidal clásica, ¿verdad? Que es la que tiene esta forma. Vamos a trabajar eventualmente con señales triangulares también, que son las que tienen esta forma, o señales cuadradas, que son las que se ven de esta manera. Si uno tuviera señales que tienen una forma diferente a estas, pues ya son señales más complejas, es decir, son señales que se han generado mediante la suma de otros componentes más básicos. Por ejemplo, sumas de señales senoidales con diferentes frecuencias, con diferentes amplitudes, nos generan señales bastante más complejas, con formas diferentes, y esas las vamos a ver pues, más adelante, o ustedes las van a ver también en cursos más adelante. Una señal senoidal o cualquier señal alterna, como me imagino ustedes ya sabrán, tiene diferentes características que para nosotros son importantes y que muchas veces se mencionan para caracterizar nuevamente a un tipo de señal. Por ejemplo, en esta señal senoidal vamos a tener una cierta frecuencia, vamos a tener un cierto periodo, medio periodo, podemos tener la amplitud pico y la amplitud pico a pico. Entonces, el periodo de la señal es básicamente el tiempo que dura una repetición completa de la señal. Entonces vean que si arrancamos aquí en 0, tenemos el semiciclo positivo, la señal hace su semiciclo positivo, vuelve a llegar a 0, realiza el semiciclo negativo en esta dirección y a partir de este punto empieza a repetirse. Es decir, vuelve a lanzar el semiciclo positivo, después el semiciclo negativo, y ella va a continuar realizando esa repetición para siempre, básicamente, porque es una señal periódica. Se repite a sí misma cada cierto tiempo. Entonces, lo que dure en tiempo, en segundos, un periodo de esta señal es lo que se le llama un periodo. O sea, lo que dura un ciclo completo de la señal es un periodo y normalmente se representa con T mayúscula. Que hay que tener cuidado de no confundirlo con la T de temperatura. Luego, si un periodo completo de la señal dura T segundos, vamos a tener un medio periodo de la señal que va a durar 0,5 T, o sea, la mitad del periodo. Luego, si nosotros tenemos el valor de T, o del periodo, si nosotros tomamos 1 entre ese valor, vamos a obtener el valor de frecuencia. Y la frecuencia de una onda, o de una señal senoidal, es básicamente el número de ciclos completos que hace la señal en un segundo. Entonces, si nosotros tenemos una señal de 60 Hz, como la que nosotros recibimos en las casas, en cuanto a alimentación, es una señal que hace 60 ciclos en un segundo. Por eso es que es una señal de 60 Hz. Entonces, frecuencia es el inverso del periodo. Luego vamos a tener la amplitud de la onda o el valor pico de la onda, que es la distancia en volts que hay desde 0 volts hasta el pico máximo de la onda. Eso se llamaría el valor pico. Si la señal es simétrica y está oscilando alrededor de 0 volts, como en este caso, el valor pico positivo y el valor pico negativo tienen que medir lo mismo, tienen que ser igual. Y se reporta en volts. Entonces a uno le dicen, por ejemplo, una señal senoidal de 60 Hz con amplitud o con valor pico de 100 volts. Entonces ya uno sabe que entre la cresta positiva de la señal y el valor de 0 existen 100 volts. Por lo tanto existirán menos 100 volts entre 0 y el pico negativo. Al valor pico también se le llama amplitud. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si la señal es simétrica, la amplitud es igual al pico positivo o al valor pico positivo y es igual a menos el valor pico negativo. Entonces, esas son las características principales. Le vamos a agregar una más que es el valor pico a pico,
de la señal, es decir, la cantidad de volts que hay entre el valor mínimo de la onda y el valor máximo. Entonces también a uno le pueden decir, bueno, mira, una señal de 60 Hz senoidal con valor pico a pico de 24 volts. Entonces ya uno sabe que hay 24 volts entre la cresta, entre el valor mínimo de la onda y el valor máximo de la onda. Bien, esas son las características principales que nosotros vamos a necesitar de una señal senoidal. Recuerden que esto también aplica para una señal triangular, para una señal cuadrada. Lo único que cambia, obviamente, es la forma de cada uno de los ciclos de la onda, pero estas características se mantienen iguales. Ok, entonces a partir de acá vamos a empezar a orientar el análisis y el estudio de los componentes electrónicos en la dirección de las fuentes de alimentación. Esos son los sistemas que a nosotros nos interesa estudiar en esta parte del curso. Las fuentes de alimentación son circuitos que se emplean para generar un nivel de corriente directa a partir de una señal de corriente alterna. Y existen varios tipos, entre ellos las fuentes lineales y las fuentes conmutadas. En este curso nos vamos a concentrar en el análisis y en el diseño de fuentes lineales, con reguladores lineales o con algún otro tipo de regulador basado en diodos Zener, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomar, por ejemplo, la señal alterna que nosotros recibimos en nuestras casas, una señal alterna que tiene una amplitud más o menos de 120 o de 110 volts raíz de 2, ¿verdad? 60 Hz de frecuencia, tomaríamos esta señal alterna del toma corriente, la haríamos pasar por un transformador para reducir su amplitud, reducirla a un valor más cercano al que nosotros ocupamos. Luego colocaríamos un rectificador para eliminar la parte negativa de la onda. Luego le aplicaríamos un filtro para eliminar parte de la oscilación que tiene la onda y tratar de estabilizarlo a un valor más cercano a un nivel de corriente directa. Y finalmente colocaríamos un regulador lineal que nos estabilizaría la tensión a un valor positivo y a un valor que no dependa o que dependa poco de la corriente que la carga o lo que nosotros le conectemos a la fuente le demande el circuito. Ese es el concepto básico de una fuente de alimentación y en ese sentido es que vamos a ir a estudiar cómo es que se hace eso y cómo lo podemos diseñar esa fuente. Como les mencionaba, el primer elemento de una fuente de alimentación es casi siempre un transformador. Y el transformador es un dispositivo pasivo que está formado por dos embobinados que comparten el mismo núcleo ferromagnético. Si se aplica una tensión alterna al primer embobinado o a la primera bobina, se puede obtener una tensión diferente en el segundo embobinado, y ese es el chiste de un transformador. Y el nivel de tensión en el segundo embobinado va a depender de la relación de vueltas que haya entre cada bobina. Entonces, imagínense que tenemos un núcleo ferromagnético que es normalmente pues, un bloque de hierro con esta forma. Normalmente es un bloque laminado, es decir, está formado por diferentes láminas de hierro. Y ocurre lo que ocurre en este diagrama. Hacemos una bobina, es decir, con un cable lo enrollamos en uno de los lados del núcleo para crear un primer embobinado, y con otro cable diferente enrollamos y hacemos otra bobina al otro lado del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, básicamente. Si nosotros aplicamos un nivel de tensión alterno a la primera bobina, esta primera bobina se le llama primario y a esta se le llama secundario. Si nosotros aplicamos una tensión alterna al primario, por el cable va a fluir una corriente alterna, es decir, una corriente que cambia de magnitud y de dirección constantemente en el tiempo. Resulta que ese cambio en la corriente a través del cable me genera un flujo magnético cambiante a través del núcleo. Eso pues ustedes lo van a ver con mucho más detalle en los cursos de teoría electromagnética y en máquinas eléctricas, por supuesto. Entonces, ese flujo cambiante
en el embobinado, en el núcleo del transformador, resulta que también pasa, como ustedes ven acá, pasan por el medio del embobinado secundario. Resulta que por nuevamente leyes del electromagnetismo, un flujo magnético cambiante que circula por el medio de un rollo de cable, de una bobina, induce una tensión alterna en las terminales de ese embobinado. Es decir, dada la tensión variable que nosotros aplicamos al primario, nos aparece una tensión también variable en el secundario. Lo que pasa es que existe una relación de transformación interesante en este caso. Y vean aquí en esta foto donde se ve un transformador real de los que se utilizan en electrónica, ¿verdad? No son los transformadores grandes que uno ve en los postes. Este es uno pequeño para aplicaciones de electrónica. Y vean aquí donde está el embobinado primario o el secundario. Este muy probablemente es el secundario porque está conectado a estos tres cables de salida. Y aquí tenemos el embobinado primario. Entonces tenemos una entrada y tenemos una salida. Ocurre esto si nosotros lo representamos como un diagrama. Tenemos el embobinado primario, el núcleo ferromagnético que se indica con estas dos rayas, y tenemos el embobinado secundario, donde normalmente conectamos algo, una resistencia o un circuito. Entonces resulta que en un transformador se tiene que cumplir la ley de la conservación de la energía, y ese es el detalle. Es decir, la potencia que yo inserto al primario tiene que ser igual a la potencia que yo extraigo del secundario. No puedo obviamente crear energía en un dispositivo pasivo. Entonces el producto de la corriente del primario por la tensión del primario tiene que ser igual al producto de la tensión del secundario por la corriente del secundario. Normalmente la bobina primaria tiene un número de vueltas NP y la bobina secundaria o el embobinado secundario tiene un número de vueltas NS. Entonces, con base en eso, nosotros llegamos a la relación de transformación de un transformador, valga la redundancia. Y es una característica que define a cualquier transformador que nosotros tengamos. Resulta que la relación entre la tensión del primario y la tensión del secundario tiene que ser igual a la razón entre la corriente secundario y la corriente del primario. Y más interesante aún, esa relación tiene que ser igual a la razón del número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Y a ese cociente se le llama A, o sea, la relación de transformación. Entonces vean que si yo elimino este término del medio, tengo una igualdad entre relación de tensiones entre el primario y el secundario y relación de vueltas entre el primario y el secundario. De tal forma que si yo tengo una tensión primaria y quiero obtener una tensión de salida en el secundario, yo puedo calibrar el número de vueltas de los embobinados para obtener esa relación. Y puedo obtener dos tipos de transformadores, valga la mención. Un transformador elevador es un transformador donde el número de vueltas del primario es menor que el número de vueltas del secundario. Es decir, la tensión que obtengo en el secundario es mayor a la tensión que obtengo en el primario. Y el transformador se llama un transformador elevador. Están también los transformadores reductores, donde más bien el número de vueltas del primario es mayor que el número de vueltas del secundario, como en este caso. Entonces, un primario con más vueltas me induce una tensión con amplitud menor en el secundario porque el secundario tiene menos vueltas. Recuerde que estas rayitas implican que ese transformador tiene un núcleo ferromagnético. Entonces, en electrónica nosotros normalmente utilizamos transformadores de este tipo que son reductores. Nos interesa obtener tensiones de salida en el secundario más pequeñas que las tensiones de entrada en el primario. Pero si ustedes van a una central hidroeléctrica, por ejemplo, o una planta de producción de energía, ustedes van a ver que afuera lo que hay son transformadores elevadores, ¿verdad? Porque el generador produce una tensión definida, alterna, trifásica normalmente, y transmitir la energía a ese nivel de tensión es muy ineficiente. Es mucho más eficiente cuando uno transmite esa energía por largas distancias a tensiones mucho más altas, en el orden de los 130.000 volts, por ejemplo, que es lo que existe en líneas de transmisión aquí en Costa Rica. Por lo tanto,
A la salida del generador normalmente se coloca un transformador elevador para convertir esos, digamos, 3200 o 3800 volts del generador en una tensión mucho más alta, de tal forma que esa energía se pueda transmitir largas distancias. Eso es con respecto al transformador. Ahora lo que vamos a comenzar a ver es la segunda etapa de la fuente de alimentación, que es el rectificador, y aquí vamos a tener dos tipos diferentes. El primer tipo de rectificador que vamos a ver es el rectificador de media onda. En este tipo se utiliza un único diodo para suprimir los niveles de tensión negativos en una resistencia de carga. Entonces, imaginemos que tenemos una señal alterna de entrada y vamos a asumir que la amplitud de esa onda es bastante mayor que la tensión de umbral del diodo. ¿Ok? Esa señal tiene un periodo T, por lo tanto vamos a analizar un único ciclo. Si nosotros quisiéramos representar esta onda como una ecuación matemática, tendríamos que decir que VI es igual a Vm, es decir, la amplitud, por el seno de omega t. Recuerden que omega es la frecuencia angular de esa onda, que es igual a 2pi por f, donde f es la frecuencia en hertz de la onda. Pero digamos por ahora que esa onda tiene un periodo t y vamos a analizar un único ciclo. Entonces, tenemos esta configuración donde aplicamos la señal de entrada entre este nodo y la referencia. Tenemos una resistencia de carga, digamos, conectada aquí, en esta posición, y nuestra tensión de salida va a ser la tensión entre este nodo, que es el nodo donde se une el diodo con la resistencia, y el nodo de referencia. Nosotros ocupamos, para que este diodo se polarice de forma directa, ocupamos una tensión más alta en la terminal del ánodo que la tensión que tenemos en la terminal del cátodo. Entonces, imaginémonos que la señal se aplica de esta manera y la tensión VI en el semiciclo positivo empieza a aumentar. Alcanza un máximo y empieza a disminuir nuevamente. En el momento en el que VI supera el valor de tensión de umbral del diodo, que vamos a asumir que es pequeño en relación con Vm, resulta que la tensión entre este punto se hace mayor que la tensión en este otro punto. Es decir, aparece una tensión mayor en el ánodo que en el cátodo. Por lo tanto, la corriente puede fluir a través del dispositivo, el dispositivo entra en conducción y mantiene su tensión estable en un valor cercano a VK. Es decir, cuando el diodo se polariza en directa, mantiene una tensión fija más o menos en VK y el resto de tensión que la fuente está insertando aparecería en la resistencia. Es decir, aquí veríamos cuando VI es máximo en Vm, aquí veríamos VK y en V0 veíamos básicamente Vm menos VK. Pero como estamos diciendo que Vm es mucho más grande que VK, podemos asumir que la tensión de salida en el punto máximo del semiciclo positivo es básicamente Vm. Entonces veríamos el semiciclo positivo en la resistencia. Entonces tendríamos esta configuración. La corriente está fluyendo en esta dirección gracias a la tensión aplicada VI. La tensión en el diodo es muy baja en relación con la tensión máxima de VI, por lo tanto lo podemos también sustituir por un cortocircuito. Por lo tanto, la tensión de la fuente en el semiciclo positivo se vería reflejada en la salida durante ese mismo periodo de tiempo que va desde 0 segundos hasta t medios, es decir, medio periodo. Y nosotros, si graficamos ahora la tensión de salida contra el tiempo, veríamos que de 0 a t medios aparece la tensión, el semiciclo positivo de la onda de entrada. ¿Por qué? Porque ella me permite polarizar el diodo en directa. Pero ¿qué ocurre ahora cuando la tensión de entrada se invierte durante el segundo semiciclo de la onda? Es decir, para el periodo de tiempo entre t medios y t mayúscula. En ese momento la tensión de entrada cambió de polaridad, se hizo negativa. Por lo tanto, al ser negativa y al tener la polaridad opuesta,
ella va a intentar hacer fluir corriente en la dirección contraria. Es decir, entrando por aquí, por esta terminal de la resistencia, subiendo, y va a intentar hacer fluir corriente a través del diodo en sentido contrario, de cátodo a ánodo. Y nosotros ya sabemos que en ese caso el diodo va a bloquear ese flujo de corriente, por lo tanto se va a convertir en un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, esta corriente no va a poder fluir porque el diodo la va a bloquear, el diodo se va a convertir en un circuito abierto. Y entonces, ¿qué tensión veríamos en la salida, en la resistencia? Bueno, veríamos una tensión igual al producto de su resistencia por su corriente. Estamos diciendo que el circuito aquí está abierto, por lo tanto la corriente que fluye por acá es cero, básicamente. Por lo tanto, si la corriente es cero, corriente por resistencia nos va a dar una tensión de 0 volts. Por lo tanto, en la resistencia, en el semiciclo, en el segundo semiciclo de la onda de entrada, desde T medios hasta T mayúscula, nosotros vemos efectivamente una tensión de 0 volts. Entonces vean que apareció la tensión positiva de la onda, pero el semiciclo negativo de la onda fue recortado en este caso por la acción del diodo. Y a esto se le llama un rectificador de media onda. Entonces, lo que nosotros tendríamos a la salida es una onda que se ve de esta manera, con sus dos lóbulos positivos, o con sus lóbulos positivos, ¿verdad? Porque aquí podemos continuar eternamente, pero ya la onda no tiene los semiciclos negativos. Y eso resulta que es muy importante para nosotros poder tener una fuente de alimentación. Y vamos a ir un momentito para atrás nuevamente. Si nosotros vemos la señal original, la señal alterna de entrada, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el valor medio de esta onda? El valor medio sería la integral de esta función desde 0 hasta t. O sea, la integral de este lóbulo menos la integral de este lóbulo. Y resulta que si la señal está centrada en la tensión 0, como está mostrado aquí, esta integral va a cancelar a esta otra y nos va a dar una tensión promedio de 0 volts. Es decir, el valor medio de esta onda es de 0 volts. Por lo tanto, de esta onda no podemos extraer un nivel de corriente directa porque el valor medio de la onda es 0. Sin embargo, si nos venimos para acá e intentamos hacer lo mismo, intentamos obtener el valor medio de la onda, tendríamos que integrar desde 0 hasta t medios este lóbulo positivo y tendríamos que restarle la integral de 0, que es 0. Es decir, esta onda que está acá ahora sí tiene un valor medio significativo y es positivo, es mayor que 0. Resulta que si asumimos un periodo de 2pi segundos, por decir algo, el valor medio de la onda, que le vamos a llamar el VDC, va a ser Vm entre pi. Es decir, es 0.318 veces la amplitud de la onda de entrada. ¿Ok? De tal forma que ya sabemos que de una forma de onda rectificada de media onda, ya podemos extraer un cierto valor de DC, significativo y positivo, que es básicamente el 31,8% de la amplitud de la onda original. Aquí vamos a ver una cuestión que es interesante, que nada más la voy a mencionar por un asunto de ilustrar y de profundizar un poco más en el tema, y es el tema de las series de Fourier, que ustedes van a ver más adelante en matemáticas superiores. Aquí les voy a dar nada más como una pincelada para ver algunas consecuencias interesantes del proceso de rectificación de media onda. Dice Fourier que básicamente cualquier señal periódica, o sea, cualquier función periódica no senoidal, obviamente tiene que tener una forma diferente a la forma senoidal, se puede escribir como la suma de infinita cantidad de componentes más básicos en la forma de senos y cosenos. Eso sí, cada uno de esos
de esas funciones básicas seno y coseno se tiene que multiplicar por un cierto coeficiente. Es decir, cada una de estas funciones básicas aporta una cierta cantidad a la onda final, que es la onda periódica que nosotros queremos representar. Entonces resulta que si nosotros descomponemos esta forma de onda rectificada que ustedes ven aquí, mediante series de Fourier vamos a obtener esta función que está acá. Y vamos a ver qué es esto que estamos viendo acá. Esto es una serie y es una serie infinita, como ustedes pueden ver acá. La tensión de salida, o sea, la señal rectificada de media onda, nosotros la podemos reconstruir mediante esta serie, donde vean que aquí me aparece en primer lugar, como primer término, el valor de corriente directa, Vm entre pi. A eso se le sumaría un primer componente senoidal a la frecuencia original de la onda, omega 0t, pero multiplicada por Vm medios, o más bien dicho de otra forma, con una amplitud de Vm medios. Resulta que a ese componente hay que restarle ahora todos estos que están acá. Es decir, la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de un montón de componentes en la forma de cosenos de n omega 0t, donde n omega 0 es una frecuencia cada vez más alta. En resumen, si nosotros pudiéramos sumar el nivel de corriente directa más esta primera función senoidal a la frecuencia de la señal original y le vamos restando componentes cosenos con cada vez frecuencias más altas y amplitudes más pequeñas, nosotros reconstruimos la señal original. Eso es lo que nos dice Fourier. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Bueno, a una consecuencia de los procesos de rectificación. Cuando nosotros aplicamos la rectificación de una señal senoidal original, estamos generando un nivel de corriente directa, que es este primer término, que es el que nosotros vamos a ocupar para generar un nivel de tensión directa a la salida, pero también estamos generando otro montón de funciones senoidales y cosenoidales de diferentes frecuencias y de diferentes magnitudes, que son todos estos términos que están acá. Y en relación con nuestro sistema, con la fuente, este montón de señales alternas que están aquí no son deseables. Nosotros queremos mantener solamente Vm sobre pi como valor medio, como valor de corriente directa de nuestra salida. Nosotros tenemos que deshacernos de alguna manera de este montón de frecuencias y de señales alternas que se generan por el simple hecho de rectificar la onda con un rectificador de media onda. Entonces, más adelante vamos a definir el filtro, el componente de filtro, cuya función va a ser deshacernos de todo este montón de señales alternas, que el nombre correcto de esas señales alternas es armónicos. A estos se le llaman armónicos. Este sería el armónico fundamental, el armónico número 2, el armónico número 4, etcétera, etcétera. En el caso de la señal rectificada de media onda solo tenemos armónicos pares, es decir, van saltando de 2 a 4, a 6, a 8, etcétera, etcétera, por la forma que tiene la función aquí, ¿verdad? Esto me va a eliminar los elementos impares. Entonces, recapitulando, a nosotros en un rectificador de media onda nos interesa rescatar este componente constante nada más, y tenemos que deshacernos de todos los armónicos que se generan al rectificar la señal, y para eso ocupamos un filtro. Bien, ahora, ¿qué pasa si lo que tenemos nosotros es una señal de entrada cuya amplitud no es suficientemente grande en relación con VK? Si Vm no es bastante mayor que VK, por ejemplo, de 0.7 volts para un diodo de silicio, la consecuencia es que el diodo va a mantener su tensión VK cuando está polarizado en directa, y esa tensión VK se va a restar a la tensión que aparece en la resistencia, que es la tensión de salida. Entonces, cuando vemos el semiciclo de la onda rectificada,
vamos a notar que el semiciclo arranca un poquito después en el tiempo y termina un poco antes que la señal original. Y por otro lado, que su amplitud es un tanto menor que la amplitud de la señal de entrada, VM. Eso es porque, de nuevo, ahora como VM no es tan grande en relación con VK, tenemos que considerar esa tensión y restársela a la tensión de salida. Bien, entonces cuando vemos graficada una encima de la otra, vemos este comportamiento. Vemos la señal de entrada en azul y vemos que la señal rectificada de media onda es un poquito más baja en amplitud y que el lóbulo es un poco más corto en ambos casos. Sin embargo, la señal sigue siendo periódica y sigue teniendo un valor medio, que es el valor de DC que nosotros vamos a obtener. En la mayoría de los casos, como les mencionaba, se puede asumir perfectamente que VM es mucho mayor que VK. Digamos, si estamos rectificando una señal que tiene 20 volts de amplitud o digamos 15 volts de amplitud, uno puede perfectamente trabajar omitiendo el valor de VK y asumiendo que la señal de salida, pues en su semiciclo positivo, copia perfectamente la señal de entrada. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña demostración de cómo es que trabajan los rectificadores de media onda. Y para ello pues les voy a presentar aquí a un par de amistades que tengo, que se llaman pues el generador de funciones, que es este de acá, y esto que es un osciloscopio digital de 2 canales, de doble canal. ¿Para qué utilizamos este equipo? Bueno, el generador de funciones lo utilizamos para generar señales alternas, tensiones variables en el tiempo, senoidales, cuadradas, triangulares, pulsantes, etc. Con una frecuencia ajustable, nosotros podemos ajustar la frecuencia, podemos ajustar la amplitud de esas ondas, podemos ajustar la forma, como les decía. Y el osciloscopio lo utilizamos básicamente para ver esas señales graficadas en la pantalla. El osciloscopio muchas veces se convierte en los ojos de uno en un circuito, porque a diferencia de otras ingenierías, en ingeniería eléctrica pues muchas cosas nosotros no las tenemos que imaginar, no las podemos ver. En un circuito nosotros no podemos ver a simple vista cómo varían las tensiones o cómo varía la corriente a través del tiempo, eso es imposible. Por lo tanto tenemos que utilizar equipo de medición como este para poder ver esas variables y ver qué es lo que está ocurriendo en el circuito. La idea evidentemente era que ustedes vinieran al laboratorio, utilizaran el equipo, lo aprendieran a usar también. Sin embargo, pues dada la situación, por lo menos yo considero que es interesante al menos llevarles un poco el laboratorio hasta las casas de ustedes para que ustedes lo puedan ver en operación, y más adelante cuando la situación ojalá mejore, podríamos venir al laboratorio a utilizar el equipo. Bueno, lo primero que voy a hacer para para que ustedes vean el funcionamiento de un rectificador de media onda es calibrar una señal de entrada, una señal senoidal de entrada. Entonces, aquí tengo un canal del osciloscopio que es el canal 1, que es el que ustedes van a ver aquí en el trazo amarillo, y el canal 2 lo vamos a usar dentro de un rato, que es el que está asociado con la línea color azul. Entonces voy a conectar el canal del osciloscopio directamente a la salida del generador de funciones para ver qué señal me va a lanzar el generador de funciones. Yo quiero una señal senoidal, entonces aquí selecciono señal senoidal. Quiero una señal de baja frecuencia, digamos de unos 60 Hz o 70 Hz por ahí. Entonces voy a seleccionar el rango a 100 y vamos a encenderlo. Entonces vean que ahorita el generador me está entregando una señal cuya frecuencia es de 60,868 Hz. Estamos muy cerca del valor que queremos. Y en el osciloscopio vean que empezamos a ver como una curva. Lo que pasa es que no está muy bien definida. Voy a reducir el tiempo por división, aumentarlo, perdón, para poder ver la señal senoidal acá más claramente. Entonces vean que ya ahí está
la señal senoidal. Yo puedo con el generador transformarla en una señal cuadrada, transformarla en una señal pulsante positiva, una señal pulsante negativa. Tengo también opción de señal triangular o eventualmente una señal diente de sierra, ¿verdad? Yo voy a seleccionar una señal senoidal. Ahora, la tensión pico a pico de la señal yo la puedo ver acá en las medidas del osciloscopio, y ahorita lo que tengo es una señal de 12 volts pico a pico con frecuencia de 60,830, que básicamente va siguiendo este mismo valor que tiene el contador de frecuencia. Yo puedo aumentar con el generador de funciones la amplitud de esa onda, puedo reducirla. Voy a reducirla a un valor, digamos, de 10 volts pico a pico. Ok, o no, hagámoslo un poquito más grande. La verdad es que tenemos suficiente espacio en la pantalla. Voy a tener una señal de 20 volts pico a pico. Ok, y la frecuencia es de 60,70 y algo. Voy a reducirla un poquito. Vean que con esta perilla de acá del generador yo puedo disminuir la frecuencia o puedo aumentarla, la frecuencia de la onda. Yo quiero pues aproximarme a la frecuencia de la señal de corriente alterna que nosotros recibimos en el tomacorriente, que es una señal de 60 Hz. Por lo tanto voy a intentar acercarme a los 60 Hz lo más que pueda. Más o menos ahí. Ahí estoy casi que en 60 Hz. Bien, entonces ya tengo la señal alterna lista. Ahora lo que voy a hacer es desconectar para conectarla al circuito y en el circuito ver la señal rectificada de media onda. Listo, entonces vamos a conectar el generador de funciones. Voy a dejar el canal por acá. Lo voy a conectar al tablero de prototipos y vamos a alimentar entonces un rectificador de media onda. Entonces la señal de entrada va a estar en estos dos puntos y la corriente eventualmente va a fluir por esta terminal de acá, va a atravesar un diodo semiconductor que estoy utilizando en este caso un 1N4002 nuevamente. Luego tenemos en serie una resistencia de 1 kilo ohm y finalmente cerramos la malla, cerramos el circuito por esta trayectoria de acá. Entonces este diodo sabemos que va a conducir únicamente cuando la corriente fluya en esta dirección, de más a menos, que es durante el ciclo positivo de la señal alterna. Durante el ciclo negativo de la señal alterna nosotros no vamos a ver ninguna corriente, porque el diodo va a bloquear esa corriente, porque va a querer fluir en el sentido contrario. De tal forma que entonces nuestra salida va a ser la tensión en la resistencia, y esa tensión yo la voy a ver acá con el canal número 2, y con el canal número 1 voy a ir a buscar la tensión de entrada para que ustedes vean las dos juntas. Ok, como no tengo más cable, voy a tratar de conectarme a este pedacito que tengo ahí. Vamos a ver si me funciona ahí. Ok, entonces a la entrada en el amarillo ustedes verían la señal alterna que el generador va a producir, y en la azul vamos a ver la señal rectificada de media onda. Ok, entonces vamos a poner ambos canales a la misma dimensión y vean aquí el fenómeno entonces de rectificación de media onda operando. Tenemos entonces una señal alterna que está oscilando entre menos 10 y más 10 volts,
Y tenemos en la azul una señal rectificada de media onda, donde únicamente el semiciclo positivo es el que logra aparecer en la resistencia. El semiciclo negativo es recortado por el diodo. Entonces, cuando la onda es positiva, cuando la onda está por encima de cero, yo no sé si ustedes pueden ver aquí unas marcas, un 1 y un 2 como con una flecha. Ese es el nivel de 0 volts para cada una de las señales. Entonces, en la señal azul, esta línea de aquí, imaginaria, que está alineada con este 2, corresponde al 0 volts de la señal azul. Y esta línea que veríamos aquí, alineada con ese 1, sería el nivel de 0 volts de la señal de entrada amarilla. Entonces, durante el ciclo positivo de la señal de entrada, la corriente polariza el diodo en directa, la corriente fluye a través de la resistencia y me crea una tensión que es muy parecida a la forma de la tensión de entrada. Pero cuando la señal de entrada se hace negativa, o sea, baja por debajo de cero, entonces va a intentar hacer fluir corriente en el sentido contrario. El diodo la bloquea y por lo tanto me corta la corriente en la resistencia, por lo que la tensión en la resistencia cae a cero. Ahora voy a intentar alinear las dos, es decir, poner las dos con el mismo nivel de 0 volts en el mismo lugar, para ver una encima de la otra y que ustedes comparen. Y las voy a hacer un poquito más grandes para que ustedes las puedan ver. No, se me sale de la pantalla. Lo que voy a hacer es que entonces voy a reducir un poquito la amplitud de la entrada para que ustedes las vean las dos juntas. Ahí ya no estamos a 20, sino que estamos más o menos a 15 volts pico a pico. Ok, entonces vean cómo efectivamente el rectificador de media onda me corta la señal de entrada, me recorta todos los ciclos negativos y me mantiene únicamente los ciclos positivos. Ahora, vean que los lóbulos o los picos de la señal azul no alcanzan completamente el pico de la señal amarilla. Véanlo aquí con más detalle. Voy a intentar hacerlas un poquito más grandes para que ustedes vean la diferencia más marcada en la parte superior. Vean aquí donde está la diferencia. El lóbulo de salida no alcanza el mismo pico que alcanzó la señal amarilla de entrada. Y eso es porque el diodo que estamos utilizando es obviamente un diodo real, que tiene una caída de tensión. Por lo tanto, en la resistencia lo que vamos a ver en su pico máximo es la señal de entrada menos la caída de tensión en el diodo, que más o menos es de 0.7 volts, ¿verdad? Entonces, uno podría calcular con más calma la diferencia de tensión entre estas dos líneas para determinar pues cuál es la tensión del diodo en este caso, cuánto es la tensión máxima del diodo. Ok, entonces ese sería el rectificador de media onda. Para que ustedes lo vean, vean aquí un único ciclo de la señal, ¿verdad? Y vean cómo recorta el ciclo negativo. Ahora pues lo que vamos a ver después es un rectificador de onda completa, que es el que luego vamos a utilizar para el diseño de fuentes también. Entonces vamos a ver ahora el rectificador de onda completa. Continuando entonces, recordemos que habíamos dicho anteriormente que cuando rectificamos una señal alterna con un rectificador de media onda, podemos extraer un nivel de corriente directa que es aproximadamente 0.32 la amplitud de la señal de entrada. Es decir, extraemos más o menos el 32% de la amplitud de la señal que ingresó al rectificador. O sea, es un valor bastante bajo en relación con la amplitud de la señal de entrada. Si nosotros necesitáramos obtener 12 volts en corriente directa a la salida,
tendríamos que utilizar una señal de entrada alterna con una amplitud bien grande para poder extraer esos 12 volts. Entonces la pregunta es, ¿será que existe una forma más eficiente para obtener un nivel de corriente directa mayor a la salida del dispositivo? Y la respuesta es sí, sí existe una forma más eficiente de hacer eso, y esa forma se conoce como puente de diodos. Y el puente de diodos corresponde a un rectificador de onda completa, que es este sistema que les estoy mostrando acá. Tenemos una señal de entrada, también oscilando entre un valor positivo y un valor negativo. La hacemos pasar por el rectificador de onda completa y resulta que ahora me aparece un lóbulo positivo, que es muy parecido al lóbulo positivo de entrada, pero ahora estamos pasando el semiciclo negativo de la onda de entrada, lo estamos pasando a la parte positiva. Y eso es lo interesante del puente de diodos y del rectificador de onda completa. De tal manera que esta energía de la señal de entrada no se pierde, sino que se convierte en un valor positivo, y por lo tanto, si ahora calculamos el valor medio de esta onda rectificada de forma completa, vamos a ver que ese valor es mucho más alto. Por lo tanto, extraemos un nivel de corriente directa mayor de la misma señal de entrada, y eso nos permite tener un sistema más eficiente. Ahora la pregunta es cómo funciona el puente de diodos y cómo es que se logra este cambio de signo en el semiciclo negativo de la señal de entrada. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Resulta que el puente de diodos es esta configuración de 4 diodos que ustedes ven aquí. El puente de diodos uno lo puede crear a partir de 4 diodos independientes, o uno lo puede comprar ya integrado, es decir, en una única cápsula donde vienen los 4 diodos y por supuesto donde vamos a tener 4 terminales, que son cada uno de estos nodos que están aquí. Cada uno de estos nodos tendría una terminal separada en el puente de diodos integrado. Entonces el puente de diodos es una configuración de 4 diodos, como les decía, que permite el flujo de corriente en la misma dirección por una resistencia de carga. Y ese es el truco. Tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo de la señal alterna de entrada. Entonces vean que tenemos aquí la señal alterna de entrada, que podría ser perfectamente la tensión de salida de un transformador, el secundario de un transformador reductor. Lo aplicamos a estas dos terminales del puente de diodos y la resistencia de carga la conectamos entre las otras dos terminales del puente de diodos. De tal manera que entonces la tensión que yo vería en la carga sería esta tensión rectificada de onda completa que está aquí en verde. Y vamos a ver cómo es que esto funciona. Imaginemos que vamos a tomar o vamos a conectarle al puente de diodos, como les decía, un transformador reductor, el cual a su vez está conectado a una fuente alterna con una cierta amplitud. Esto que está acá se llama un fusible, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo podemos ignorar. Entonces esta señal de entrada se me va a convertir en otra señal alterna aquí a la salida del secundario, con una amplitud un poco más pequeña, pero que vamos a considerar nada más como un dibujo. Y vamos a analizar primero el semiciclo positivo de esta onda de entrada, es decir, la parte de la función que va desde 0 segundos hasta t medios, hasta la mitad del periodo. Entonces, ¿qué ocurre? En el semiciclo positivo, la tensión es positiva de este nodo en relación con este de acá. Por lo tanto, esta tensión de aquí, en este nodo de aquí, es mayor a la tensión en este nodo de acá, ¿verdad? Vamos a asumir que es una tensión positiva. De hecho lo es una tensión positiva en ese instante de tiempo, o en ese rango de tiempo. Por lo tanto, la corriente va a querer fluir de este punto a este punto por medio del circuito que tenemos acá. Entonces vean la ruta que va a tomar. Va a venirse por acá, va a llegar a este punto y va a decir, bueno, ¿ahora para dónde agarro? Si la corriente toma por acá, se topa con el problema de que este diodo va a estar polarizado en inversa.
Este diodo no va a permitir que la corriente fluya de cátodo a ánodo. Sin embargo, este diodo, el D1, sí va a estar polarizado en directa. ¿Por qué? Porque él sí me permite el flujo de corriente de ánodo a cátodo. Entonces la corriente se viene por acá, atraviesa el diodo D1, llega a este punto de acá y dice, bueno, ahora ¿para dónde agarro? Si tomo por D4, el mismo problema, D4 va a estar polarizado en inversa. Él no me va a permitir que la corriente fluya de cátodo a ánodo. Entonces dice la corriente, bueno, entonces agarro por la resistencia de carga. Entonces la corriente fluye por la resistencia de carga, llega al nodo de referencia y mucho ojo, este nodo de referencia no es el mismo nodo de referencia de la fuente alterna. Por lo tanto, la corriente va a tender a salir por el nodo de referencia de este otro punto, llegar a este nodo de acá y de nuevo ustedes dirán, bueno, ahora ¿para dónde agarra la corriente? Si la corriente tomara por el diodo de 3, ustedes dirían, bueno, el diodo de 3 podría polarizarse en directa si la corriente fluye a través de él de ánodo a cátodo. Sin embargo, no lo hace porque este nodo de acá está a un potencial menor que el nodo de acá. Por lo tanto, si ella subiera por este punto, estaría violando las leyes que ya nosotros conocemos de la electricidad. La corriente fluye de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Y ahí es donde está el detalle. La referencia, en nuestro caso, en el caso de la resistencia de carga, está a un potencial mayor que este potencial negativo del transformador. Por eso es que entonces, al llegar a este nodo, la corriente fluye por D2, lo polariza en directa, llega a este nodo de acá, que está a un potencial menor que el de tierra, y cierra el ciclo. Entonces tenemos corriente fluyendo a través de la resistencia de arriba hacia abajo. Si nosotros decimos que la amplitud de esta onda de entrada y de la onda que aparece en el secundario es mucho mayor que la tensión de umbral de estos dos diodos, entonces podemos omitir la caída de tensión en estos diodos y decir que entonces en la resistencia aparecería la misma tensión o el mismo semiciclo positivo, básicamente con la misma amplitud que la que nosotros tendríamos aquí en el secundario. Pero entonces sería una tensión positiva. Ahora veamos qué pasa cuando vamos con el semiciclo negativo de la onda de entrada. Entonces, al tener una tensión negativa en la entrada, se nos invierte la polaridad de la tensión en el secundario. Se nos hace más en la parte de abajo y menos en la parte de arriba. Es decir, ahora la corriente va a querer fluir en el sentido contrario. Pero entonces vean lo que ocurre. La corriente viene por acá, ahora en el sentido contrario, llega a este nodo inferior, no circula por aquí porque se topa con un diodo polarizado en inversa, sino que circula por el diodo de 4, llega a este nodo de acá, no circula por D1 porque D1 está polarizado en inversa, sino que le toca fluir por la resistencia, pero vean qué interesante, fluye por la resistencia en la misma dirección en la que fluyó en el semiciclo anterior. Es decir, la corriente continúa fluyendo de arriba hacia abajo. Entonces fluye a través de la resistencia, llega al nodo de referencia. Este nodo de referencia nuevamente está a un potencial mayor que el potencial de este punto de acá, que es el negativo del transformador. Por lo tanto, no fluye por T2 porque estaría violando la ley básica de la corriente, sino que fluye por D3, lo polariza en directa, llega a este nodo de acá y retorna al negativo del transformador y cierra el ciclo. Entonces tenemos corriente fluyendo en la misma dirección por la resistencia de carga, pero por diodos diferentes a través del puente. Por lo tanto, en la resistencia nosotros veríamos nuevamente una tensión positiva, porque la corriente sigue fluyendo a través de ella en la misma dirección. Y veríamos básicamente el mismo semiciclo negativo de la onda de entrada, pero como si le hubiéramos aplicado un valor absoluto, es decir, se hace positivo. De tal forma que entonces en un puente de diodos y en un rectificador de onda completa, siempre vamos a tener dos diodos en conducción y dos diodos en corte,
para cualquiera de los semiciclos de la señal de entrada. Para el semiciclo positivo sería de 1 y de 2, para el semiciclo negativo de 3 y de 4. Por lo tanto, obtenemos la señal rectificada de onda completa que está aquí mostrada, que nuevamente aquí les muestro que el cálculo del valor medio de esta onda nos va a dar 2 Vm entre pi si asumimos un periodo de 2pi para esta señal. Y esto es básicamente el doble del nivel de corriente directa que nosotros obtenemos con un rectificador de media onda. Por lo tanto, tenemos un sistema más eficiente. De acuerdo, entonces, ¿qué ocurre ahora con el asunto de los armónicos en el rectificador de onda completa? Bueno, vamos a ver. Si nosotros tomamos la onda que vimos hace un momento, la onda rectificada de forma completa, y la descomponemos en una serie de Fourier, lo que vamos a obtener es esta fórmula que está acá. Es decir, la señal de rectificada de onda completa la podemos escribir como la suma algebraica del término de corriente directa, 2Vm entre pi, menos una serie infinita de armónicos pares también de funciones cosenoidales, básicamente. Cada una de ellas con una frecuencia más alta, porque vean que n está multiplicando a n a omega 0, ¿verdad? Entonces vamos a tener el componente de corriente directa y una consecución aquí de funciones o de señales cosenoidales, cada una con una amplitud más pequeña y con una frecuencia más alta, que igual que en el caso del rectificador de media onda, estos son armónicos. Un armónico de orden 2, un armónico de orden 4, etcétera, etcétera. Y estas funciones o estas señales senoidales son no deseables en una fuente de alimentación de corriente directa, básicamente. Nos pueden generar ruido, entre otras cosas. Por lo tanto, luego vamos a ver los sistemas de filtrado para poderlas eliminar completamente del nivel de corriente directa que está a la salida y mantener únicamente un nivel de corriente directa, que en el caso de un rectificador de onda completa es 2 veces la amplitud de la señal de entrada dividido entre pi. Recuerden que aquí omega 0 es 2pi por f0 y f0 es la frecuencia real en hertz de la señal de entrada. Ahora, si volvemos al mismo asunto, si la amplitud de la señal de entrada, Vm, no es lo suficientemente grande en relación con Vk, entonces tenemos que considerar las caídas de tensión en los diodos en cada uno de los semiciclos. Por lo tanto, la señal de salida rectificada de onda completa va a comenzar un poquito después de donde comienza la señal original, va a terminar un poco antes en cada semiciclo y va a tener una amplitud que va a ser aproximadamente Vm menos 2 veces Vk. Y es 2 veces Vk porque por cada semiciclo nosotros vamos a tener siempre 2 diodos polarizados en directa. Por lo tanto, a la amplitud de la señal de entrada hay que restarle 2 veces Vk para poder obtener la amplitud de la señal de la tensión en la resistencia. Nuevamente, si Vm es mucho mayor que Vk, podemos omitir este efecto porque en realidad va a ser bastante pequeño. Resulta que hay otra forma también en la que podemos obtener una señal rectificada de onda completa sin necesidad de recurrir al puente de diodos, pero en ese caso ocuparíamos tener un transformador con derivación central, es decir, un transformador cuyo secundario se ve más o menos como este, es decir, en vez de tener solo 2 cables a la salida, tiene 3. Alguien le soldó aquí en el medio un tercer cable en medio de la bobina y ese cable se llama derivación central. Entonces, utilizando un transformador y utilizando esta configuración con 2 diodos, también podemos obtener un rectificador de onda completa. Y ya vamos a ver cómo funciona. Ahora tenemos el mismo asunto, tenemos una señal alterna aplicada a un transformador, al primario de un transformador,
Y el secundario es un transformador que tiene una derivación central. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Para el semiciclo positivo de la señal de entrada, o sea, para el tiempo entre 0 y t medios, la tensión es positiva en el secundario, tiene esta polaridad, es positiva de este punto a este de acá, y la tensión de salida, como tenemos una derivación central, se podría visualizar como dos tensiones alternas separadas. Por lo tanto, la corriente que va a querer fluir de este punto a la derivación central va a tener que polarizar en directa al diodo de 1, llegar a este nodo de acá. No podría continuar porque este diodo está polarizado en inversa, sino que tendría que continuar por la resistencia de carga, llegar al nodo de referencia, y en este caso, al llegar al nodo de referencia, cierra el circuito que tenemos en la parte superior. Ya no puede tomar hacia abajo porque ese es el chiste de la derivación central, ¿verdad? Aparte que no podría llegar a ningún otro punto porque este diodo no se nos polarizaría adecuadamente. Esta tensión es mayor que la tensión que tenemos acá. Entonces, esta sería la ruta de la corriente cuando tenemos el semiciclo positivo de la señal de entrada. Cuando tenemos el semiciclo negativo, entonces se nos invierten las polaridades, tendríamos esta otra configuración y ahora la corriente va a querer fluir del punto de mayor potencial aquí en el transformador, polarizando directamente el diodo de 2, llegaría a este punto de acá, no puede fluir por acá porque este diodo está polarizado en inversa, sino que fluye por la resistencia en la misma dirección en la que lo hizo en el caso anterior, y vuelve al nodo de referencia, y al volver al nodo de referencia cerramos este circuito que está acá. Entonces veríamos otro lóbulo positivo en la resistencia de carga, o sea, estamos tomando el semiciclo negativo de la señal de entrada y lo estamos volviendo positivo. Entonces esa es otra forma en la que podemos tener un rectificador de onda completa si poseemos un transformador de derivación central, y en este caso solo tendríamos que utilizar dos diodos. Perfecto, entonces ahora vamos a realizar la demostración del rectificador de onda completa utilizando el generador de funciones y el osciloscopio digital. En el circuito yo reemplacé el rectificador de media onda que teníamos antes por un rectificador de onda completa integrado, que normalmente se le llama también un puente de diodos. Entonces aquí adentro hay cuatro diodos colocados en la configuración correcta para tener un puente de diodos, y en dos de sus terminales tenemos la entrada para la señal alterna que vamos a colocar, que es el generador de funciones, y a la salida vamos a obtener el nivel rectificado de onda completa. Entonces con el canal 1 vamos a ir a ver primero la señal de entrada, igual que hicimos hace un rato con el rectificador de onda completa. Ok, entonces voy a encender el generador y ahí tenemos la onda de entrada, la señal de entrada. Vamos a ver en canal 1, vamos a ver tensión pico a pico, y aquí en canal 1 vamos a ver frecuencia. Entonces tenemos una señal de entrada de más o menos 10 volts pico a pico y frecuencia de alrededor de 60.1 Hz. Esa es la señal de entrada que tenemos. Recuerden que este nivel, esta flecha como con un 1 representa el nivel de 0 volts, por lo tanto la señal está oscilando hacia arriba y hacia abajo más o menos 5 volts. Por lo tanto la tensión pico a pico es de 10.1.2 volts. ¿Okay? La frecuencia son 60 Hz.
Entonces, ahora que tenemos esa señal alterna va a ingresar al puente de diodos, y la salida del puente de diodos yo le estoy conectando a una resistencia de 10K, de 10 kilo ohms en este caso. Y vamos a ir a ver entonces la señal de salida, o sea, la tensión en la resistencia. Ahora, vean qué curioso el resultado que tenemos. Esa señal que nosotros deberíamos de estar viendo en la resistencia debería ser una señal rectificada de onda completa. Sin embargo, lo que estamos viendo es una señal que se parece a una rectificada de media onda. Entonces uno se preguntará, ¿será que mi puente de diodos está dañado? ¿Será que mi osciloscopio está mal configurado? ¿Será que tengo un problema de conexión en el tablero? Resulta que el problema es un problema muy sutil. Es un problema de tierras de referencia. Ese es el problema que estamos teniendo en estos momentos. La referencia que nosotros estamos utilizando aquí, es decir, hacia la salida del puente de diodos, es un punto de referencia diferente al punto de referencia que tiene tanto el generador de funciones como el osciloscopio. Y eso es lo que nos provoca este problema. De tal forma que si nosotros queremos ver adecuadamente la señal de salida, tenemos que aislar el osciloscopio de la referencia que él tiene interna. Ese es el problema. Tanto la referencia de este osciloscopio como la referencia del generador de funciones es la misma, es el neutro de la red. Está extraído del neutro de la red. Por lo tanto, yo necesito aislar mis puntas de prueba, es decir, las ondas del osciloscopio de la referencia para poder ver correctamente esta señal rectificada de onda completa. Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a tomar los dos canales que antes estaba usando para ver señales diferentes y voy a quitarles la conexión de referencia a las ondas. ¿Ok? Entonces ahora tengo dos puntas de prueba que están aisladas, no tienen referencia de tierra, y voy a utilizar una para ver la tensión en una de las terminales de la resistencia, y voy a utilizar la otra para ver la tensión en la otra terminal de la resistencia. Entonces vean qué interesante. Cuando yo veo las dos de forma independiente, vean que entre ellas más o menos como que reensamblan la señal de entrada, la señal alterna de entrada. Pero nosotros sabemos que la tensión en realidad es la diferencia de potencial. La tensión en esta resistencia es la tensión en una de esos terminales menos la tensión en la otra terminal. Llamémosle a esta terminal A y llamémosle a esta terminal B. La tensión en la resistencia sería VAB, o sea, VA menos VB. En la mayoría de osciloscopios digitales tenemos la capacidad de realizar operaciones matemáticas con los canales. Entonces yo voy a generar la señal amarilla menos la señal azul. O sea, voy a estar viendo la tensión en la resistencia, la tensión real. Si ahora yo quito los canales originales, recupero la señal rectificada de onda completa, que es la que ustedes están viendo acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Y vamos a moverlo un poquito para acá, para que ustedes la vean bien. Noten que ahora el nivel de 0 está aquí, alineado con esta M roja. Ok, ese es el nivel de 0 volts. Y vean ahí donde está la señal rectificada de onda completa, generada con el puente de diodos. Entonces yo tuve que hacer este arreglo porque estoy generando la señal alterna con el generador de funciones, que de nuevo tiene una referencia idéntica a la del osciloscopio. Si nosotros estuviéramos usando la red,
como señal de entrada, nosotros podríamos aislarnos más fácilmente con un transformador. Pero en este caso yo no puedo hacer eso, por lo que entonces recurrí a este otro método para ver la señal rectificada de onda completa. Ok, entonces vean aquí un único lóbulo. La señal nuevamente no es perfecta, vean que acá tenemos una cierta distancia entre los dos lóbulos, que de nuevo es generada por los diodos reales que nosotros tenemos aquí dentro y que requieren una cierta tensión para operar. Por lo tanto, los lóbulos se me separan un poco. Podemos eventualmente amplificar, digamos, aumentar la tensión pico a pico de la salida si nosotros aumentamos la tensión pico a pico de la entrada, ¿verdad? O podemos cambiar la frecuencia si nosotros alteramos la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, aquí la tienen, esta es una señal rectificada de onda completa con un puente de diodos y con una resistencia de carga de 10 kilo ohms. Entonces, esto sería todo por esta demostración. Vamos a continuar entonces viendo otros detalles en la clase. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar entonces sobre otro parámetro importante que tienen los diodos y que aparecen en las hojas características y que se relaciona con esto que estamos hablando, que es el parámetro PIV o tensión pico inversa. En cualquier rectificador, cuando los diodos se polarizan inversamente, aparece una tensión inversa entre sus terminales. Y esa tensión inversa no debe ser mayor a la tensión de ruptura del diodo. ¿Recuerdan la tensión de ruptura que vimos en la clase anterior? Que es la máxima tensión que yo puedo aplicarle a un diodo en polarización inversa antes de llevarlo a ruptura, es decir, antes de provocar la corriente de avalancha y provocar básicamente la destrucción del dispositivo. Y eso se tiene que garantizar para evitar daños en el diodo y garantizar entonces su integridad. Cuando nosotros nos fijamos en las hojas de datos de los fabricantes de un cierto diodo, vamos a encontrar una de las filas en las tablas que hace referencia a la tensión inversa repetitiva que le podemos aplicar al dispositivo. Estas hojas de datos son para el 1N 4001, 4002 hasta el 4007. Y vean que dependiendo del tipo de diodo que nosotros seleccionamos, vamos a tener una tensión pico inversa mayor en cada uno de ellos. De tal forma que si nosotros queremos rectificar una onda que tenga una amplitud, por ejemplo, superior a los 50 volts, entonces tenemos que seleccionar un diodo, por ejemplo el 1N 4002. Si ocupamos una amplitud más alta en esa tensión, entonces tendríamos que ir subiendo y tomar dispositivos con tensión pico inversa cada vez mayor. Y eso ocurre de la siguiente manera. Veamos, por ejemplo, el rectificador de media onda que vimos hace un momento. Cuando el semiciclo o cuando estamos en el semiciclo negativo de la onda de entrada y que tenemos a VM con esta polaridad, positiva en la parte inferior, negativa en la parte superior, dijimos que la fuente iba a querer hacer fluir corriente a través de la malla en esta dirección, pero como el diodo la bloquea, se transforma en un circuito abierto y la corriente que fluye por la resistencia se hace cero. Eso fue lo que dijimos hace un momento. Por lo tanto, ¿qué tensión aparecería entre estos dos puntos? Si nosotros aplicamos LVK en esta trayectoria, nos vamos a dar cuenta que la tensión pico inversa que veríamos en este dispositivo es básicamente VM. Porque esta tensión en la resistencia es cero, la corriente es cero. De tal forma que el diodo va a interrumpir una tensión que es básicamente igual a la amplitud de la tensión alterna de entrada. Por lo tanto, si nosotros vamos a colocar un diodo aquí de propósito general, necesitamos garantizar que el PIV de ese diodo sea mayor o igual que VM.
Ojalá mayor, ¿verdad? Para no estar trabajando siempre al límite. Nosotros en ingeniería nunca trabajamos al límite, ¿verdad? Sino que yo dejaría, por ejemplo, un 25% de margen entre el P y V del diodo que voy a utilizar y el valor de la amplitud de la señal de entrada para garantizarme que nunca voy a exceder ese máximo en ninguna condición de operación. Si ahora vemos el rectificador de onda completa, tenemos un caso diferente. Tendríamos esta configuración de acá. Cuando estamos trabajando con el semiciclo, digamos, positivo, que la corriente fluye a través de la resistencia de carga en esta dirección, los diodos que están polarizados en inversa van a tener una cierta tensión entre sus terminales, que es lo que nosotros llamamos P y V. Si ustedes analizan esta malla, por ejemplo, de acá, se van a dar cuenta, esta trayectoria, se van a dar cuenta que si aquí tuviéramos VM, el P y V de cada uno de los diodos en el puente también tiene que ser al menos mayor o igual que la amplitud de la señal de entrada, para entonces evitar que esos diodos entren en ruptura y evitar daños en el dispositivo. Entonces, tanto en el rectificador de media onda como en el rectificador de onda completa, el valor de la tensión pico inversa tiene que ser mayor o igual que VM. Y ojalá un tanto mayor, ¿verdad? Con un cierto porcentaje de seguridad para evitar condiciones límites en el dispositivo. En el rectificador de onda completa, utilizando este transformador de derivación central, ocurre algo parecido. Vamos a tener una cierta amplitud en el bobinado secundario y cuando el diodo no conduce, vamos a tener una tensión entre sus terminales que es también igual a la amplitud de la tensión en el secundario, en la mitad del bobinado secundario. Entonces, si nosotros decimos que VM es la mitad de la tensión que nosotros vemos en el secundario, ese valor VM también va a tener que coincidir con el P y V, por lo tanto, el diodo va a tener que contar con una tensión pico inversa mayor o igual que VM para poder trabajar de manera adecuada. Entonces vamos a tener aquí las consideraciones finales de esta clase. Dijimos que el circuito rectificador es un circuito que convierte una señal alterna con un valor medio cero en una señal alterna que presenta un nivel de tensión promedio mayor que cero. ¿Ok? Es una señal alterna porque continúa variando, sin embargo ahora solo varía entre valores positivos de tensión. Muy importante, el punto de referencia o el nivel de 0 volts o tierra en la etapa de corriente directa, es decir, cuando ya hemos pasado el rectificador, no necesariamente va a ser el mismo punto de 0 volts que antes teníamos en la etapa de corriente alterna. Y eso hay que tenerlo pues muy presente a la hora de realizar mediciones. Sobre todo cuando se utiliza el osciloscopio. Si se va a utilizar el osciloscopio para ver la evolución de las señales, es decir, para ver la señal alterna y después ver la señal rectificada al otro lado, hay que tratar de evitar mezclar las conexiones de tierra que van a tener ambas puntas del osciloscopio, por lo que se recomienda utilizar un único canal, ¿verdad? Para ver las señales por aparte. Eso pues ustedes lo van a ver con más detalle cuando lleven laboratorio eléctrico, que van a tener que utilizar el osciloscopio para ver esas señales en un circuito real, así como lo hice yo pues en las demostraciones pasadas. Y las terminales de tierra que posee cada una de las puntas de prueba del osciloscopio, hay que tener en cuenta que están internamente conectadas entre sí. Por lo tanto, si las conectamos a niveles de tensión diferentes, va a existir una diferencia potencial entre ellas y esa diferencia potencial se podría convertir en un cortocircuito en el instrumento y ese cortocircuito podría ocasionar daños en el equipo bastante significativos. Perfecto, y entonces eso es lo que tenemos para la clase de hoy. Vamos a ver la próxima semana otros ejemplos y vamos a continuar
con el análisis de las fuentes de alimentación, vamos a la etapa de filtrado y luego a la etapa de regulación, para entonces poder empezar a realizar nuestros propios diseños de fuentes reguladas de tensión en corriente directa. Entonces sería todo por la clase de hoy y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.